Muchísimas gracias, profesor José Rafael Lozada. Usted siempre con sus interesantes y acertadas opiniones sobre investigaciones, sobre un trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de muchos años con relación al tema forestal y cómo en la mañana de hoy nos ha dado ese paseo y ese recuento de esas implicaciones para Venezuela y qué hacer. Excelente disertación, profesor Lozada. Bueno, ahora vamos a dar un lapso de tiempo para que las personas que quieran hacerle alguna pregunta al profesor José Rafael Lozada puedan hacerlo vía mensaje y él inmediatamente entonces dará respuesta a sus inquietudes. Se inicia el proceso de preguntas. Hola Henry, los bosques naturales están en un equilibrio. Ya llegan lo que se denomina en ecología, llegan a colmar la capacidad del sitio. Bien, cada lugar, de acuerdo al clima, al suelo, tiene una máxima capacidad de acumulación de biomasa. Y los bosques van creciendo hasta que copan esa capacidad de acumulación de biomasa. Entonces realmente los bosques no son sumideros efectivos de carbono. Los bosques naturales son almacén de carbono. La cantidad de carbono o de CO2 que anualmente van acumulando, van absorbiendo y se va sumando al almacén de carbono es muy pequeña porque están en un equilibrio. Bien, entonces el peligro está en la deforestación. Hay que mantener a esos bosques para mantener ese almacén de carbono. Bien. Disculpa, otro asuntico. Y si se reactiva la economía y aumentan las emisiones, ni conservando todos los bosques, ni haciendo plantaciones, vamos a lograr neutralizar las emisiones de CO2. Hay que reducir las emisiones de CO2, tal y como lo dije en la exposición. Hay que reducir el uso de combustibles fósiles, porque no hay forma de que en la corteza terrestre se pueda acumular nuevamente, se pueda absorber y acumular y guardar todo el CO2 que estamos sacando de los estratos profundos de la Tierra y que lo estamos poniendo a circular en la atmósfera. Entonces hay que reducir el uso de combustibles fósiles. Acuérdense de eso que coloqué allí en esa lámina. Ok, gracias. En líneas generales sí hubo normativas para controlar la contaminación atmosférica. Yo fui testigo en Puerto Ordaz de cómo se trataba de obligar a la mayoría de las empresas contaminantes de la zona industrial Matanza a que colocaran filtros en las chimeneas para el control de la contaminación, ¿no? Y además de que los inducían a que ejecutaran procesos menos contaminantes. Creo que medidas similares se tomaron en otras zonas industriales del país. Bien, ahora, eso fue en los 80 y en los 90 que vi que eso lo estaban implementando. Inclusive también vi en una época que establecían controles para las fuentes móviles de contaminación atmosférica, por ejemplo, las unidades de transporte, los microbuses, ¿bien? Entonces había una especie de tabla de turbidez que la colocaban, una lámina así que muy gráficamente daba un porcentaje de turbidez del humo que salía por el tubo de escape. Y si eso sobrepasaba un valor que estaba predeterminado en la tabla, entonces la unidad de transporte era detenida y le ordenaban que la tenían que reparar. Porque esas unidades, si tienen un mantenimiento adecuado y si tienen filtros apropiados en los tubos de escape o en los silenciadores,
pues reducen bastante la contaminación. Entonces yo sí vi que en una época hubo esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica en líneas generales, pero esfuerzos reales para reducir las emisiones de CO2 de Venezuela realmente no los he visto, ¿no? Y repito, mi interpretación es que hemos reducido nuestras emisiones es por el colapso de la industria petrolera y el colapso y prácticamente la detención de muchas de las actividades industriales y comerciales del país. Yo no he visto que en la práctica, en el terreno, estén obligando a las industrias a hacer su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. No creo, no estoy muy seguro, pero no creo que haya una legislación específica para eso. Creo que algunas industrias por iniciativa propia están haciendo esos inventarios. Ahora, creo que van dos informes, una primera y una segunda comunicación nacional sobre cambio climático, donde se han hecho esos inventarios, pues. Digamos, es un esfuerzo gubernamental para por lo menos hacer las estimaciones de cuáles son las emisiones con gases de efecto invernadero de Venezuela. El problema es que en esas comunicaciones yo he visto que la data es muy antigua. En una de esas comunicaciones, creo que fue la última, pues citaban datos de hasta 8 o 10 años de antigüedad. Los datos que yo mostré son de un portal que se llama climatewatchdata.org. Eso lo pueden ver muy bien allí en la lámina, porque bueno, tengo la costumbre de colocar la fuente de la información que estoy utilizando y ustedes mismos pueden acudir a ese portal y obtener esos datos, ¿no? Y con esos datos ustedes elaboran la gráfica, o sea, esa gráfica yo la hice utilizando los datos de ese portal. Ahora, es muy interesante, y eso lo pongo como un asterisco en una de esas láminas, que en el año 2021, Venezuela, el gobierno de Venezuela emitió un documento oficial que se llama la Contribución Nacionalmente Determinada, y allí decían que las emisiones de Venezuela eran 240 millones de toneladas. No dicen en qué año, pero uno asume que eso fue para el año 2020. Bien, bueno, resulta que los datos de ese portal internacional dicen que las emisiones de ese año fueron algo así como 226 toneladas de CO2. Entonces, si comparamos lo que dice ese portal con lo que dijo ese organismo oficial, la cifra es muy cercana, es muy similar. Entonces, prácticamente eso ratifica que esos datos de ese portal son muy válidos. A mí me parece que realmente son muy coherentes y son muy válidos. Bien. Sí, acabo de señalar en un audio que en las láminas yo estoy colocando la fuente de la información de los datos que yo estoy utilizando. Eso está en un portal que se llama climatewatchdata.org. Y también dije que hay una publicación del gobierno, una publicación oficial que se llama la Contribución Nacionalmente Determinada, que prácticamente ratifica que el dato del año 2020 es prácticamente similar a lo que dice ese portal internacional. Entonces, no hay información oficial que se esté publicando regularmente. Prácticamente no lo sabemos. Y yo estoy de acuerdo con usted en que debería haber salir como que de ese oscurantismo, ¿no? Debería haber algo frecuente de donde uno pueda tener esos datos oficiales. Mientras tanto, repito, a mí me parece que son muy acertados y muy coherentes los datos de ese portal internacional. Para reducir las emisiones de CO2, repito lo que dije en una lámina, fundamentalmente
hay que reducir el consumo de combustibles fósiles, que son la principal fuente de generación de gases con efecto invernadero, y hay que reducir las deforestaciones. Y todo el sector transporte, el sector industrial, tienen que ir a fuentes alternativas de energía. Entonces, hay que ir más a energía hidroeléctrica, energía eólica, energía geotérmica, utilizar más paneles solares y biocombustibles. Creo que esas son, digamos que las estrategias más importantes de reducción de emisiones, y eso es lo que es más eficiente. Eso inmediatamente va a disminuir las emisiones. Y aquí quiero ampliar un poquitico el tema de los biocombustibles, ¿no? Porque los biocombustibles trabajan con el ciclo del carbono. Por ejemplo, usted hace una plantación forestal, luego cosecha esa plantación forestal, la convierte en leña y con esa leña hace funcionar una planta termoeléctrica para generar energía. Pues la planta termoeléctrica que consume leña va a generar CO2 a la atmósfera, pero luego usted vuelve a hacer la plantación y vuelve a absorber ese CO2 que estaba en la atmósfera y lo vuelve a transformar en leña, y allí está funcionando el ciclo. Entonces allí no se va a emitir nuevo CO2 a la atmósfera. Bien, bueno, algo parecido, yo sé que a mucha gente no le gusta y tiene muchas críticas, y tal vez esto va a generar una explosión. Algo parecido está ocurriendo con el aceite de palma africana. Bien, por ejemplo, Malasia ya tiene cerca de 5 o 6 millones de hectáreas de plantación de palma aceitera, y es porque con la palma aceitera fabrican un combustible. Eso es biocombustible. Por supuesto, la palma aceitera tiene otros impactos ambientales. Yo no justifico que se tomen ecosistemas naturales para plantar palma aceitera. Algo parecido está haciendo Brasil con el bioetanol, donde no se agrega nuevo CO2 a la atmósfera. Entonces, por lo pronto, digamos que nuestra solución como país, yo, en mi opinión o mi propuesta, es que vayamos un poco más hacia biocombustibles, ¿no? Ya hay corporaciones petroleras en el mundo que están dejando de ser corporaciones petroleras y están pasando a ser corporaciones energéticas. Por ejemplo, eso lo está haciendo Repsol de España. Están explorando nuevas opciones para producir biocombustibles. Entonces, yo creo que por ahí van buena parte de las soluciones. Por supuesto, si establecemos plantaciones forestales para mitigar las emisiones de CO2, hay que proteger totalmente esas plantaciones. No ganamos nada si establecemos una plantación forestal y después se quema. Bien, no ganamos absolutamente nada. Entonces, ahí entramos en todo el mundo de la prevención y control y combate de incendios forestales, donde hay que hacer los cortafuegos, hay que poner torres de observación para emitir alertas tempranas en el caso de que ocurra un incendio, hay que contratar cooperativas, involucrar a las comunidades vecinas en el cuidado y protección de esas plantaciones y en el combate de incendios. Todo eso hay que hacerlo en cualquier lugar donde se hagan esas plantaciones. Y esto me da oportunidad para hablar de las supuestas plantaciones que ha establecido Misión Árbol, porque en una oportunidad se habló de que se habían hecho 30 o 40 mil hectáreas de plantaciones, tal vez en un lapso de 5 o 6 años, y no hay una base de datos cartográfica donde uno pueda ver dónde están esas plantaciones. Tenemos dudas acerca de el cuidado y la protección de esas plantaciones. Es decir, uno se pregunta, tal vez las establecieron, pero las protegieron contra la maleza, las protegieron contra los incendios. Entonces, esto es algo en lo cual hay que trabajar fuertemente. Yo creo que el tema de las deforestaciones no corresponde solamente al MINEC. Me parece que el MINEC lo puede liderizar,
pero eso tiene que ser un acuerdo nacional de todos los sectores productivos, de todas las instancias del gobierno, de las asociaciones gremiales, asociaciones de productores. Tiene que haber un acuerdo nacional para eliminar las deforestaciones. Para mí, muy personalmente, no hace falta deforestar ni una hectárea más para autoabastecernos de comida. Creo que tenemos suficientes hectáreas ya deforestadas para producir comida suficiente, no solamente para abastecer el mercado interno, sino también para exportar. Entonces, lo que hay que hacer es que los sistemas agrícolas y ganaderos tienen que ser más eficientes. Bien, en los llanos occidentales yo he visto potreros donde lo que hay es una vaca y esa vaca lo que produce es 1 litro de leche al día. Bien, una vaca por hectárea, con 1 litro de leche al día por hectárea. No, eso tiene que ir a 4 o 5 litros al día por hectárea. Igualmente hay que aumentar la productividad del maíz, de la papa, de la caña de azúcar, de todos los rubros agrícolas que se producen en el país. Entonces tiene que haber un gran acuerdo nacional para establecer lo que yo llamo una veda a la deforestación. En mi opinión, la deforestación no debe continuar. Ahora, eso no se alcanza de un día para otro. Yo creo que debemos darnos un plazo de unos 4 o 5 años cuando comience una verdadera recuperación en el país y paulatinamente ir disminuyendo las deforestaciones. Por supuesto, esto va a requerir un gran esfuerzo de educación ambiental, un gran esfuerzo mediático, después un esfuerzo de control efectivo en el campo, en el terreno, y también tiene que haber leyes y reglamentos que, digamos, que establezcan sanciones, pero que también establezcan incentivos. Creo que tiene que haber incentivos a través de mecanismos de pago por servicios ambientales. El que mantenga una hectárea de bosque, pues, o superficies de bosque considerables dentro de su finca o de su fondo, debería dársele algún incentivo por la vía de pagos por servicios ambientales pagados, digamos, nacionalmente, o por la vía de proyectos internacionales, como ya lo mencioné. Entonces, es todo un gran reto el que tenemos y creo que eso hay que lograrlo. Y con la minería igualmente, es un proceso muy complejo, ya es un uso, es un trabajo, son unas actividades arraigadas en la idiosincrasia de la gente de Guayana. Eso no se puede acabar vía decreto de un día para otro. Ese tiene que ser un trabajo que se va a lograr, las metas se van a lograr en unos cuantos años, pero tiene que haber alternativas de trabajo para toda esa gente, para todos esos miles de mineros que están allá. Entonces, esos son los retos que vamos a afrontar en la Venezuela del futuro. Yo creo que sí se pueden lograr. La minería hay que tenerla controlada y además, ya lo hemos dicho en otros foros, en otros eventos, es posible restaurar algunas de las áreas o buena parte de las áreas que se han afectado por minería, es posible restaurarlas. Por eso es que en muchos ámbitos se habla de una minería respetuosa, una minería ambientalmente responsable. A eso es a lo que tenemos que ir. Estoy totalmente de acuerdo y creo que el tema del biodiesel es un asunto que se tiene que tomar en cuenta para muchas de las especies que se pueden establecer allá en las llanuras de Oriente, donde realmente pues los suelos, yo sí creo que son muy pobres en nutrientes. Una alternativa está con el merey. Bien, el merey mayormente se utiliza la semilla, ¿no? Y se tuesta y eso es algo delicioso como pasapalo o como snack. Bien, el pseudofruto, la pulpa que rodea esa semilla es muy ácido y es muy astringente y tiene un uso muy poco, ¿no? En muy bajo porcentaje. Solamente algunas personas hacen alguno que otro dulce de merey, y yo encontré
un estudio que hicieron en Brasil. Brasil debe tener algo así como 300 o 400 mil hectáreas de merey plantado, ¿no? Y en un 80% la pulpa del merey es un desecho. Bueno, allá hicieron una investigación donde esa pulpa de merey la ponen a fermentar y obtienen un bioetanol. Entonces, eso es algo fantástico. O sea, a mí me parece que nosotros tenemos que ir a ese tipo de proyectos. No solamente con el merey, sino con cualquier otra especie, digamos, que nos pueda generar el biodiesel o biocombustibles en líneas generales. Creo que eso es parte de la cartera de proyectos que tenemos que tener disponible, porque tenemos tierras suficientes para hacer eso. Muy interesante esta pregunta. Creo que toda medida que contribuya a aumentar el almacén de carbono en el suelo es bienvenida. En líneas generales, los datos que yo presenté relacionados con almacén de carbono en plantaciones forestales se refiere a la biomasa aérea en esas plantaciones. En Venezuela tenemos muy pocos datos sobre la biomasa en el suelo y el almacén de carbono en el suelo en plantaciones forestales. Hay algunos modelos de simulación que permiten determinar ese almacén de carbono en el suelo, pero basados en estudios de otros países. Yo no sé, no estoy seguro de hasta qué punto esos modelos de simulación son aplicables para muchas de las plantaciones en Venezuela. Bueno, ese es un campo donde posiblemente alguien es mucho más experto que yo y lo puede explicar. Bien, pero el almacén de carbono en el suelo es sumamente importante. Entonces, toda iniciativa que aumente ese almacén es bienvenida. Y no es solamente el compostaje, es también la ganadería regenerativa, el uso de otras especies de pastos que con la biomasa de raíces incorporan más carbono al suelo. Yo he visto algunos artículos relacionados con esos aspectos y todo eso me parece muy importante y son, digamos, medidas que también deberían adaptarse y que deberían ser motivadas, que deberían ser apoyadas. Es muy interesante su planteamiento y como ya usted lo ha dicho, tiene que haber fortalecimiento institucional en primer lugar y esa es una de las grandes debilidades que tenemos en este momento. Tiene que haber estrategias muy claras, muy definidas, que orienten las acciones de Venezuela a lograr la reducción de emisiones y a lograr financiamiento para mitigar las emisiones de CO2. Ahí es donde ya he expresado que estamos muy débiles, bien, porque de pronto se escriben documentos muy rimbombantes, llenos de expresiones, digamos, que más bien parecen campañas comunicacionales, pero en la práctica, en la realidad, no estamos logrando acceder a esos fondos, no estamos logrando acceder a esos financiamientos. Tal y como lo dije en una lámina, nosotros nunca optamos a un proyecto de mecanismos de desarrollo limpio, ni de proyectos RED. Hubo iniciativas, pero por obstáculos del gobierno no se lograron los proyectos RED, porque el gobierno no dio el apoyo. Entonces, las estrategias que se han trazado, en mi opinión, como que son superfluas, ¿no? Realmente no lo estamos logrando. Y reitero que desde hace casi 3 años se dio la apertura para el Fondo Verde del Clima y hasta ahora no hemos logrado ni un solo proyecto operativo en el campo, en el terreno, que signifique una protección de áreas protegidas o establecimientos de plantaciones. Entonces, lo que hay son un par de proyectos de fortalecimiento institucional, que no sé cuánto tiempo tienen allí en el Fondo Verde del Clima. Bueno, parece que hay uno muy reciente, que apenas lo acaban de aprobar en los primeros meses de este año. Es decir, vamos a una velocidad de morrocoy, pues. Entonces,
tenemos, tenemos el gran reto en la Venezuela del futuro de, bueno, de restablecer las instituciones, fortalecer las instituciones y crear una... En el momento que estaba grabando la respuesta para esta pregunta, tuve algún problema con el teléfono y no se terminó de grabar todo lo que pensaba decir. Entonces, ahorita que estoy editando el video, pues me permito complementar la respuesta. Pues, por supuesto, como he dicho ya en varias oportunidades, tenemos que esperar a comience una verdadera recuperación del país para que podamos ejecutar cualquier iniciativa que beneficie al desarrollo del país, porque en la crisis compleja que tenemos en este momento, pues no, si seguimos así, me perdonan, pero yo creo que no vamos a lograr nada. Tiene que haber un fortalecimiento institucional, tiene que retornar el Ministerio del Ambiente como ente único y autónomo que rija todo el sector ambiental de Venezuela, pero yo sí creo en la propuesta del gobierno federal. Me parece que tiene que haber descentralización y repartición de las acciones, ¿no? Entre los diferentes actores que hacen vida en el país. Y en este caso concreto de los proyectos de mitigación del cambio climático, pues hay que involucrar a las universidades, a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, hay que involucrar a las empresas privadas que están haciendo plantaciones forestales, el caso de Force en San Carlos, el caso de Maciza allá en las sabanas de Oriente. Y en lo que se refiere a reservas forestales, yo creo que como las reservas forestales son tierras de la nación y eso corresponde muchísimo a una política de Estado, pues a mí me parece que ahí hay que involucrar a los investigadores, a las universidades y a la academia para que formulen esos proyectos. No se puede pretender que un ministerio todopoderoso es el que tiene que hacer los proyectos. Bien, yo creo que hay muchos otros actores que se tienen que involucrar. Y de igual forma, pues hay que llamar a las asociaciones de ganaderos, a las asociaciones de productores agropecuarios para que en sus respectivos campos de acción vayan formulando proyectos y que tengan la certeza de que el Estado les va a dar apoyo para impulsar, para impulsar o para ejecutar esos proyectos. El Estado no puede seguir actuando como una alcabala infranqueable donde no se aprueba ningún proyecto. No. Hay que eso hay que abrirlo y hay que buscar así sea en el exterior, a los asesores que sean necesarios para que aprendamos a todos a elaborar estos proyectos, porque como prácticamente eso no se ha hecho en Venezuela, entonces realmente nosotros no tenemos aquí la experiencia que tienen en Colombia, que tienen en Brasil o en Ecuador o en Perú, formulando y ejecutando estos proyectos para capturar fondos internacionales. O sea, realmente estamos muy atrasados en ese campo, ¿no? Entonces, la capacitación va a ser algo fundamental. Entonces, más o menos, pues, estas son las ideas que tengo en cuál sería la hoja de ruta para que enfrentemos este problema. Bueno, el ser humano y el mundo en general fueron evolucionando, apareció el petróleo y eso es algo que tenemos que asumir, ¿no? No podemos administrar el pasado, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que conocer la historia y saber qué hicimos en el pasado, justamente para corregir el rumbo de las cosas que tenemos que hacer en el futuro. Pero usted menciona dos cosas sumamente importantes. Bien,
el café bajo bosque y el cacao bajo bosque, pues son algunas de las opciones que nosotros debemos retomar. Bien, y les quiero decir a todos que tal vez mucha gente no lo sabe, pero la forma tradicional de producción de café bajo sombra del bosque ha ido reduciéndose, pero drásticamente aquí en la zona andina. Yo vivo en Mérida y aquí cuesta conseguir unas parcelas, unas hectáreas de café que se esté produciendo a la sombra del bosque. Hay amigos que son expertos en eso y me dicen que cerca del 80% o más del café que se está produciendo actualmente es café al sol. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que retomar, ¿bien? Producir el café a la sombra, pero ojo, tenemos que mejorar la rentabilidad y la productividad de los productores de café. Entonces ahí es donde sería importante que coloquen árboles que tengan alto valor, que su madera tenga alto valor en el mercado para que complementen sus ingresos. Y situaciones parecidas ocurre con el cacao. Bueno, no sé cuánto cacao se está produciendo a la sombra en este momento y qué porcentaje se está produciendo al sol, pero sí me han comentado que ya hay formas de producción de cacao que son al sol. Bien, entonces eso es algo que es terrible, ¿no? Porque en muchos lugares de Mérida se deforesta, se elimina el bosque para establecer café al sol. Bueno, yo no quisiera que eso estuviera pasando con el cacao. Entonces, eso es parte de las soluciones que tenemos que implementar al futuro. Bueno, reitero que, en mi opinión, la información oficial sobre esa línea base que usted menciona es muy escasa y es poco actualizada. Cuando salen esos informes, en la mayoría de los casos se refieren a datos de 5, 8 hasta 10 años de antigüedad. Por eso yo estoy intentando hacer un aporte con esa lámina donde identifico los sectores que tienen más emisiones en Venezuela. Emisiones fugitivas, las deforestaciones, el sector transporte, el sector construcción industrial y manufacturas, el sector eléctrico y así sucesivamente. Pero, repito, eso es una base de datos internacional que realmente a mí me parece bastante confiable, ¿no? O sea, de no tener nada es mejor tener algo, es mejor tener una idea. Y sobre las carteras de proyectos, mire, yo creo que hay muchas iniciativas en Venezuela, pero hay una especie de embudo, de camisa de fuerza en las instituciones oficiales que no deja que esos proyectos fluyan. Yo sé que se han presentado muchos proyectos a las autoridades ambientales de Venezuela. Hace muchos años se presentó por parte de un grupo de investigadores en Guayana, se presentó una propuesta de proyecto red para la Reserva Forestal El Caura, y eso prácticamente tuvo aprobación por los entes internacionales y no se ejecutó por la negativa de las autoridades nacionales. Eso se cayó porque no hubo el apoyo de las autoridades nacionales, o un proyecto red o un proyecto del Fondo Mundial para el Ambiente, proyectos GEF. Bien, más recientemente estuvimos aquí en Mérida en el Congreso Internacional del Café y hubo una asociación de productores que nos hablaron de un proyecto donde tenían centenares de productores ya asociados, vinculados, favorables al proyecto para presentar un proyecto de estos ante el Fondo Verde del Clima, y eso se encontró con un paredón en las instituciones oficiales y no le dieron curso a ese proyecto. En la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat hay una subcomisión que está trabajando en todos estos temas del financiamiento para la mitigación del cambio climático. Ha habido innumerables reuniones y, bueno, mi opinión muy personal es que lo que se consiguen son trabas y trabas.
el camino no es fluido. De pronto alguna otra persona que yo sé que están aquí en este foro y que forman parte de esa comisión pueden expresar su opinión de cómo creen que les ha ido con las instituciones oficiales, pero la percepción que yo tengo es que hay muchas trabas. Bueno, y a la vista está que hubo una apertura hacia el Fondo Verde del Clima hace casi 3 años y no hay ningún proyecto operativo en el campo, ni uno solo. Entonces, ahí es donde está el principal problema. Yo sinceramente creo que en la actual crisis institucional, económica, social, en la crisis compleja que tiene el país, nosotros no vamos a encontrar solución para esto. Tiene que haber una verdadera recuperación del país en todos los puntos, ¿no? En todos los aspectos, desde el punto de vista institucional, económico, industrial, que tenemos que salir de esta crisis compleja para que podamos encontrar el camino también para esta solución del financiamiento para la mitigación del cambio climático. Bien, a mí no me convence mucho ese documento, ¿no? Para mi gusto personal, es un documento que tiene abundancia de expresiones políticas, más de intenciones políticas vinculadas a la filosofía del ecosocialismo, y de allí se derivan, no lo sé, como que propuestas, por ejemplo, de que los autobuses Yutong son una solución o alternativa para mitigar las emisiones de CO2 de Venezuela. Por favor, y ya nosotros estamos viendo cementerios de chatarra de autobuses Yutong en muchas partes de Venezuela. Bien, entonces, a mí realmente ese documento para mí tiene una alta orientación política más que práctica para reducir nuestras emisiones. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, ese documento contiene una prescripción o una determinación de que la deforestación en Venezuela va a continuar, o sea, por lo menos algo así como que el gobierno está planificando que la deforestación va a continuar, no sé si es hasta el año 2050, en una superficie de unas 90.000 o 100.000 hectáreas al año. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es algo más bien a lo cual tenemos que oponernos, porque en la convención de Glasgow se acordó que se debía acabar la deforestación para el año 2030. Entonces, buena parte de países en el mundo están haciendo planificación y están firmando acuerdos para acabar con las deforestaciones para el año 2030, y Venezuela planifica que vamos a seguir deforestando a gran escala por muchos años más adelante del 2030, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y creo que la elaboración de ese tipo de pronunciamientos y de ese tipo de documentos pues requiere más participación de instituciones de Venezuela, de las universidades, de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Es decir, eso debe ser algo más participativo y no un enfoque particular de las personas que están ejerciendo cargos ahorita en el alto gobierno. No sé, es mi opinión con respecto a ese documento. Ahora que estoy editando este video con todas las respuestas y comentarios que se hicieron en el foro chat, me pareció conveniente agregar en esta lámina una captura de pantalla de ese documento de la contribución nacionalmente determinada, donde se muestra exactamente qué fue lo que planteó el documento con respecto a la deforestación. Y dice que se prevé mantener la tasa de cambio de la cobertura en un equivalente a 90.000 hectáreas año para el año 2030. Bien, ahí está subrayado. Y eso es lo que a mí me parece
que es inaceptable por razones que les expliqué en el audio anterior. Pero además estaba recordando otras cosas y las he estado revisando. Y este documento dice textualmente que Venezuela tiene 447 kilómetros de vías ferroviarias en expansión. Ojo, este documento fue escrito en noviembre de 2021 y resulta que desde 2013 el sistema ferroviario de Venezuela, la construcción de ese sistema ferroviario se paralizó y por eso nosotros pasamos por Valencia o Maracaibo, por Guatire, y lo que vemos son las estructuras que supuestamente iban a soportar el sistema ferroviario. Igualmente en Guárico está paralizado ese ferrocarril que iba a atravesar la zona central del país. Además, mencionan al sistema trolebús de Mérida y planifican $30 millones para recuperar infraestructura eléctrica y $23 millones para mantenimiento. Resulta que el sistema eléctrico de ese trolebús está paralizado más o menos desde el año 2016. Entonces, creo que lo que tienen que plantear es comprar nuevamente todas las unidades de transporte, ¿no? Porque eso estaba pensado para que tuvieran un sistema dual, es decir, un motor de gasoil y un motor eléctrico. ¿Ve? Y lo que nosotros estamos viendo en la ciudad de Mérida son simples autobuses que andan a gasoil. Entonces ya todo eso debe estar totalmente dañado. Eso no es así como lo está diciendo este documento de la contribución nacionalmente determinada. Y aquí hay otro detalle. El documento dice que se construyó el parque eólico de Paraguaná conformado por 54 aerogeneradores con capacidad de 71.8 megavatios. Bueno, yo creo que eso es falso, porque de 2014 hay informaciones públicas que indican la paralización de la mayoría de los aerogeneradores de Paraguaná. Se estima, las estimaciones más recientes era que apenas estaban produciendo, apenas estaban generando unos 31 megavatios de los 71.8 megavatios que estaban planificados. Entonces, este tipo de detalles es lo que le resta validez a este documento. Y como la pregunta era ¿cuál es mi opinión sobre la calidad y pertinencia de este documento? Yo sinceramente creo que esto es un documento muy, muy deficiente. Bueno, creo que esos son esfuerzos que había que hacer, compromisos que había que hacer. Me parece que más lo están haciendo por compromiso que por llegar al fondo de encontrar soluciones. Creo que eso debería ser más participativo. Yo fui consultado parcialmente en la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático, sobre todo para la parte de bosques, de estos asuntos de cuánto es el carbono almacenado en los ecosistemas, pero eso ocurrió porque, bueno, yo estaba aquí en Mérida en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y buena parte del equipo técnico que participó en un capítulo éramos de la facultad. Pero después de eso yo no he visto gran apertura hacia consulta pública y consulta a otras instituciones. Esto está relacionado con la respuesta anterior. Creo que hay algunos documentos se van más al contenido ideológico que a las respuestas concretas. Y a mí me parece prioritario, tal y como lo comenté en un audio anterior, que tiene que haber un sistema permanente de evaluación de cuáles son nuestras fuentes de emisiones y nuestras cantidades de emisiones. Eso es la línea base, eso es fundamental. Sin tener esa información,
oficial, entonces hay que acudir a fuentes de datos internacionales y allí entonces siempre queda la duda de si son o no son confiables esos datos. Para mí, algunas de esas bases de datos son muy confiables, pero entonces hace falta allí como que un respaldo institucional u oficial de Venezuela para lograr eso. En la práctica, en la realidad, en el terreno, yo no conozco que exista y que se esté aplicando un plan nacional de financiamiento climático. Reitero lo que he dicho en audios anteriores, más bien me parece que hay una especie de embudo, de una camisa de fuerza que impide que Venezuela tenga acceso a fondos internacionales para financiar la mitigación del cambio climático. Entonces, tal vez ese plan nacional está en la mente de alguien, en alguna publicación mediática, pero en la práctica, en la realidad, estamos trancados. Ese juego está trancado. No hay flujo, no hay facilidad, no se permite el acceso a fuentes de financiamiento internacionales. Parece que el único que tiene la potestad de enviar un proyecto a una fuente de financiamiento internacional es el propio gobierno, porque hay iniciativas aparte del gobierno que se han presentado y no se les da viabilidad. Bien, ahora uno de los graves problemas es que para acceder a financiamiento internacional tiene que haber una aprobación de entes nacionales, de entes oficiales del gobierno. Entonces, si no tenemos esa aprobación, los entes internacionales no nos financian. Bien, como Venezuela nunca creyó en los mecanismos de desarrollo limpio, nadie en Venezuela pudo presentar un proyecto ante el mecanismo de desarrollo limpio, porque ese mecanismo exige que haya una autoridad nacional que lo apruebe. No, Venezuela nunca hizo eso porque nunca estuvo de acuerdo con eso. Entonces, yo no veo que en la práctica, en la realidad, tengamos un programa nacional o un fondo nacional para el financiamiento del cambio climático. No lo estoy viendo. Lo que estoy viendo son trabas por todas partes. Sí, efectivamente, ese proyecto, de acuerdo a la página web del Fondo Verde del Clima, fue aprobado en febrero de este año 2024. Pero según lo que estoy leyendo aquí en la página web, no se refiere al fortalecimiento de la autoridad nacional determinada, sino a la elaboración del Plan Nacional de Adaptación en Agricultura, Pesca y recursos acuáticos. Entonces, nuevamente, esto es un documento que hay que elaborar, es una especie de diagnóstico que hay que elaborar con propuestas de adaptación ante el cambio climático para estos sectores del país. Repito, esto es algo institucional, esto es un refuerzo institucional, como usted lo dice, pero esto no significa acciones concretas en el campo, en el terreno. Esto es simplemente una propuesta, un documento que va a tener propuestas de adaptación ante el cambio climático. Bien, entonces no conozco los detalles. Yo lo único que aspiraría es que esto se haga con mayor amplitud, con mayor consulta a cada, o sea, que se identifiquen los actores institucionales, actores sociales, actores de los sectores productivos que tienen que ver con todas estas actividades, la agricultura, pesca y recursos acuáticos, que haya más amplitud en la consulta para que esto sea eficiente. Bien, yo sé que hace muchos años la empresa Maciza, que tiene cerca de 100.000 hectáreas de plantaciones de pino y acacia allá en las sabanas del oriente de Venezuela, hizo un proyecto red autofinanciado, bien, con la finalidad de valorar las reservas de carbono que ellos tienen en su plantación. Pero repito, eso fue un proyecto autofinanciado. Era
algo así como de política institucional, de imagen institucional de la empresa, que se le reconociera digamos, el almacén de carbono que tenían ellos en sus plantaciones. No tengo información sobre Maderas del Orinoco, si ya está valorando el almacén de carbono que tiene allí en las plantaciones, pero creo que hay una situación muy compleja ya generada por los incendios. Bueno, eso también ha afectado a Maciza, ¿no? Tienen que hacer los balances, ¿no? De cuánto tienen de carbono almacenado en plantación y cuánto pierden por los incendios cada año. Este año acaba de ocurrir lo que a mí me parece que fue el incendio más grande de la historia, con 36.400 hectáreas. Entonces imagínense las cantidades de CO2 que se emitieron a la atmósfera como consecuencia de eso, ¿no? Creo que la empresa de Forza en San Carlos está dando los primeros pasos, ¿no? Para ver cómo se hace la valoración de sus almacenes de carbono, tanto en plantación como en bosques naturales, porque ellos tienen una superficie muy interesante de reserva de bosques naturales, de bosques con altos valores de conservación, que los mantienen, y entonces creo que ellos están ya dando los primeros pasos para estimar y obtener una valoración de ese reservorio de carbono. En reservas forestales, en bosques naturales, lo que estén manejando empresas en reservas forestales, no tengo ninguna información. Creo que eso no se está haciendo, ¿no? Pero no tengo información más allá de más detallada. Bueno, yo no soy muy experto en este campo. Yo preferiría que algún agrónomo pueda responder esta inquietud. He leído artículos que expresan que la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa contribuyen a mitigar las emisiones de CO2 porque, digamos, favorecen el aumento del almacén de carbono en el suelo. También he leído algunas cosas sobre rotación de los potreros y el cambio o la mezcla de distintas especies de pasto que posiblemente puedan reducir las emisiones de metano del ganado. He leído algo de eso, pero realmente no puedo profundizar más porque no soy experto en ese campo. Pero tal y como lo dije antes, todas estas iniciativas son bienvenidas. Ahora, fíjense lo siguiente, a esto hay que ponerle lupa. Yo he conseguido publicidad de productores de ganado en varios lugares de Latinoamérica donde indican que son, emisores neutrales, algo así como que libre de metano. Inclusive ponen una como imagen publicitaria, ponen la figura de una vaca y ponen en inglés metan free, o sea, libre de metano. Eso es porque están compensando el metano que se emite con posiblemente CO2 que se acumuló en el suelo. Acuérdense que de pronto esto no lo dije así expresamente en la exposición, pero el balance de emisiones de gases con efecto invernadero se expresa en lo que se llama CO2 equivalente, ¿no? Hay unas fórmulas, hay unas ecuaciones para decir que el metano que se está emitiendo equivale a tantas toneladas de CO2, porque por supuesto el metano es un gas y el CO2 es otro gas, pero como es muy difícil hacer el seguimiento a cada uno de esos gases individualmente, entonces normalmente las emisiones se valoran en lo que se denomina CO2 equivalente. Entonces,
en un proyecto ganadero, las vacas pueden estar produciendo metano, pero por otro lado se puede estar absorbiendo el CO2 de alguna forma, o aumentando las concentraciones de carbono en el suelo, o con un sistema silvopastoril donde se combinan plantaciones de árboles con los potreros, y entonces los árboles están absorbiendo carbono. Entonces, estas son formas de alcanzar la neutralidad climática, ¿no? Las emisiones netas cero. Y repito, todas estas alternativas son válidas porque van contribuyendo a la meta de reducir las emisiones. Ninguna sola alternativa aisladamente es la solución, no. Son muchas alternativas que hay que poner en práctica. No tengo detalles sobre ocurrencia de lluvia ácida en Venezuela. Realmente no tengo los detalles. En teoría, puede que esté ocurriendo en algunas partes porque se están emitiendo a la atmósfera gases con contenidos de azufre, contenidos de óxido nitroso, y eso reacciona con las partículas de agua en la atmósfera y puede precipitar con algunos contenidos de ácido nítrico o de ácido sulfúrico, ¿no? En Europa eso se detectó, pero a muchos kilómetros de distancia de las fuentes de emisión de los gases contaminantes. Entonces, no sé si realmente no tengo detalles si esos estudios se han hecho en Venezuela y cuál es el grado de incidencia de ese problema aquí en nuestro territorio. Muchas gracias, colega Paulino. Toda iniciativa que conduzca a tener más árboles no solamente va a ayudar a absorber CO2 que está en la atmósfera, sino que esos árboles pues van a tener muchos otros beneficios, van a regular el clima, van a hacer un ambiente más placentero en los parques, las avenidas, en las ciudades, pero hay que tener cuidado con las raíces para que no dañen las aceras y no dañen las calles de las avenidas. Entonces, pues la silvicultura urbana es uno de los componentes importantes de las soluciones ante el cambio climático. Hay que aumentar la cantidad de áreas verdes, ¿no? y la superficie de áreas verdes en las ciudades, por todo el confort que eso le va a generar a la ciudad, y por supuesto eso también va a ser una pequeña contribución a la solución de absorber CO2 que está en la atmósfera. No tengo conocimiento de que esos planes masivos se estén aplicando en Venezuela. Por supuesto, eso es necesario, y eso es viable, eso es totalmente viable. Muchas de esas alternativas son viables. Bien, hemos visto noticias de que en Alemania las personas están colocando paneles solares en los techos de sus viviendas, y hay momentos, hay días en que generan más energía de la que consumen. Entonces, en lugar de ellos pagar por una electricidad que consumen, el gobierno les paga a ellos por una electricidad que ellos generan en su propia casa, que no la utilizan y que la aportan a la red de distribución. Entonces, eso es posible, ¿no? En un país tropical como nosotros, que tenemos tantas horas de sol al día, el tema de los paneles solares en los techos es ciertamente una excelente alternativa, y más con la crisis eléctrica que tenemos en Venezuela, por las represas que debieron ser construidas y no se terminaron, ¿no? Y ante los graves problemas de luz que tenemos, pues eso es una alternativa. Pero por supuesto, esto depende de que el país se recupere de verdad y que los venezolanos tengamos recursos para financiar y poder comprar esos paneles solares. Porque con esta crisis económica que estamos pasando, nada, o sea, en este momento nosotros no podemos acudir a eso. A nivel industrial es la misma situación.
con el agregado de que yo creo que muchas industrias estarían en capacidad de colocar pequeñas plantas termoeléctricas en sus fábricas y sustituir el consumo de electricidad de hidrocarburos o de electricidad que viene por la red nacional, que fundamentalmente se genera en el sistema hidroeléctrico. Y como dije antes, esas plantas termoeléctricas se pueden alimentar con leña que venga de plantaciones forestales, y esas plantaciones se renuevan, y allí hay entonces un ciclo cerrado no un ciclo cerrado, pero hay un ciclo de circulación del CO2, donde no se emite nuevo CO2 a la atmósfera. Entonces, aquella estrategia que utilizó el gobierno de poner plantas diésel en muchos lugares del país para resolver el problema de la crisis eléctrica, en mi opinión, más bien ha debido ser centrales termoeléctricas que funcionaran con leña, porque plantaciones tenemos, y tierras para hacer plantaciones tenemos, millones de hectáreas de tierras para hacer plantaciones. Algunos dirían, bueno, pero es que un árbol va a tardar mucho para crecer y poder ser utilizado en esa planta termoeléctrica. No necesariamente. Hay plantaciones de eucalipto que a los 6 o a los 7 años se pueden cosechar. El eucalipto crece muy rápido, ¿no? Entonces, es decir, aquí hay muchas alternativas tecnológicas que se pueden y se deben implementar. Y con respecto a alternativas domésticas, por ejemplo, Repsol está recopilando en España el aceite usado, el aceite de comer usado, lo están recogiendo en las estaciones de combustible. Cuando la gente va a echarle combustible a su carro, se llevan un envase, los aceites quemados, los aceites residuales de su casa, el aceite doméstico que ya fue usado, bien, lo llevan y lo entregan en la estación de combustible. Bueno, Repsol, yo no tengo la cifra, pero Repsol está produciendo cantidades inmensas de biocombustible a partir de esos aceites usados, aceites domésticos, ¿no? Y los aceites de los restaurantes también. Entonces, son alternativas. Todo eso es viable, todo eso es posible de hacerlo, pero tenemos que tenemos que recuperar el país primero, porque si no, ninguna de esas opciones la vamos a poder implementar. Yo quisiera aclarar que cuando estoy asomando como una alternativa a plantas termoeléctricas que consuman leña o que consuman madera, habría que tomar medidas alternativas. Es decir, en sí misma, una planta termoeléctrica de esas características está consumiendo un biocombustible, y tal y como lo he explicado antes, eso no aporta nuevo CO2 a la atmósfera. Pero en el mundo ya existe la tecnología para atrapar las emisiones de CO2 de ese tipo de instalaciones industriales. Entonces, si por ejemplo se monta una planta termoeléctrica de este tipo en la zona de las sabanas de Oriente, justo allí donde están las plantaciones forestales, bueno, allí mismo está la faja petrolífera del Orinoco, donde hay muchos pozos petroleros abandonados que ya no están produciendo. Hay tuberías petroleras por todas partes, y allí lo ideal sería que se instale el sistema para atrapar el CO2 que va a emitir esa planta termoeléctrica, que ese gas, ese CO2, se comprima, se lleve por tuberías hasta pozos profundos donde ese gas queda confinado. Esa tecnología ya se está aplicando en algunos lugares del mundo, y esto sería un sistema de emisiones negativas, porque es mucho más lo que se absorbe y lo que se guarda en estratos profundos debajo de la superficie terrestre,
esas cantidades son más altas que lo que posiblemente se pueda escapar para la atmósfera. Entonces, repito, cuando esto usa madera, la plantación se vuelve a hacer, esa plantación sigue absorbiendo el CO2 y esto sería, yo creo que una alternativa muy favorable tanto para ayudar a resolver el tema del abastecimiento eléctrico en Venezuela, como a la vez para absorber CO2 de la atmósfera y guardarlo bajo tierra. Y también me quiero referir a otros biocombustibles, porque yo he estado mencionando mucho esa posibilidad, pero tienen que ser biocombustibles que se produzcan mediante sistemas sostenibles, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que se está haciendo en el estado Lara, donde están ocurriendo tasas altas de deforestación de un ecosistema que es muy escaso en Venezuela, que es el bosque semicerofítico, el bosque semiárido, allí en el estado Lara, un ecosistema que no es muy extendido en Venezuela, que está en unas áreas muy restringidas y que deberíamos estar preservando, y donde también hay muchas personas que han denunciado que se están afectando a áreas protectoras, a parques nacionales que están allí en los alrededores. Esto, en principio, estaba ocasionado por actividades agropecuarias, pero últimamente se está divulgando muchísimo que están impulsando la elaboración de carbón a partir de esas deforestaciones. Eso no puede ser. Eso es algo totalmente condenable. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, no es esa la forma de producir biocombustible a la que yo me estoy refiriendo. Bien, creo que tenemos el potencial para producir biocombustibles de forma sostenible, con especies herbáceas, con especies arbustivas o con especies arbóreas, plantando y cosechando esas especies y volviendo a hacer la plantación una vez que esas especies se cosechan. No conozco los detalles, pero esa oficina de cambio climático creo que es quien está liderizando todo el tema que tiene que ver con el Fondo Verde del Clima. Lamentablemente tengo que decir que yo estoy viendo allí es un embudo donde no hay, digamos, no hay salida, no se procesan las iniciativas que se están presentando. Y otra actividad que están haciendo es que están haciendo instrumentos jurídicos, ¿no? Está circulando una propuesta de ley de cambio climático, eso hay ya una discusión pública, están recibiendo los aportes. No sé qué más ha pasado con eso, no he tenido información reciente, pero creo que esa es la actividad que está haciendo esa oficina de cambio climático. En mi opinión, deberían tener más apertura, deberían tener mucha más apertura y mucha más consulta hacia instituciones académicas, hacia la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, hacia las universidades. Es decir, esto debería ser mucho más abierto de la forma en cómo lo están haciendo. Totalmente de acuerdo, mi estimado colega y amigo Carlos Hunsel. De hecho, en este momento los aportes del sector de desechos en Venezuela parece que es una fracción mínima de todas las emisiones de CO2 que se están generando en Venezuela. Pero tal y como lo he dicho antes, toda propuesta o toda solución, por pequeña que se vea, es algo que se tiene que implementar y es algo que es bien recibido.
porque lamentablemente en Venezuela, ya lo hemos discutido muchas veces, yo creo que no hay ningún relleno sanitario que se esté manejando con toda la normativa técnica que tiene que tener un relleno sanitario. No tienen impermeabilización, no tienen recolección y tratamiento de los lixiviados, no tienen chimeneas que recojan los gases que se emiten dentro del depósito de basura, y siempre está el peligro latente de que algún depósito de basura explote por todos los gases que desprende la materia orgánica y que están allí y que son explosivos, ¿no? En otros países, esos rellenos sanitarios pues tienen esas chimeneas y algunos están recogiendo esos gases, inclusive los incorporan al gas que se usa para cocinar u otros gases con fines industriales, es decir, hay un sistema de recolección de esos gases. Y una de las cosas más eficientes que yo he visto, y eso lo vi en España, es que están recogiendo en un contenedor aparte los desechos orgánicos, y eso no va para el relleno sanitario, sino que eso va a plantas industriales de compostaje. Bien, allí utilizando lombrices y todo el sistema de compostaje, todos los desechos orgánicos, vegetales y animales luego se transforman en humus líquido o humus sólido. Entonces, esos son desechos orgánicos que no van a generar tanto gas, ¿no?, como el que se generaría en un botadero de basura. Entonces, en resumen, en mi opinión, en Venezuela no hay relleno sanitario, lo que hay son botaderos de basura, donde vemos allí todos los zamuros y vemos y hay roedores que están allí comiendo, alimentándose, y lo peor, gente que vive de la basura. Entonces, disculpen que esto se sale un poquitico del tema concreto del cambio climático, pero esto es otro de los graves problemas ambientales que tenemos en Venezuela, y resolviendo de alguna manera este problema de los desechos sólidos, pues también vamos a contribuir a reducir nuestras emisiones. Entonces eso es algo totalmente válido, es algo que tenemos que implementar en Venezuela también. Mire, no tengo la cifra exacta en este momento, pero yo les recomiendo que consulten la página climatewatchdata.org. Allí están los datos. Es una página muy amigable, fácilmente ustedes pueden ver allí la información, y de hecho allí la discriminan por regiones, así como usted lo está planteando, ¿no? Usted y cualquier persona, ¿no?, lo pueden poner país por país, el total mundial, o lo pueden poner por regiones políticos geográficas en el mundo, donde se va a diferenciar Latinoamérica y el Caribe, sureste asiático, Europa, África, Norteamérica. Eso está allí claramente, digamos que anotado, todas esas cifras. Usted puede escoger allí gas por gas de efecto invernadero, o puede colocar todos los gases, que le aparezcan todos los gases juntos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, va a haber la data de muchos años, bien hacia atrás. Hay muchos años allí recopilados de información. Realmente, para mí es una página muy útil, ¿no?, y de donde se puede obtener información muy importante. Yo les recomiendo que la vean. Bien, como estoy editando este video con toda la discusión del foro chat, no quería que esto quedara pendiente, y me permití ubicar la gráfica de generación de gases con efecto invernadero de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Así es como se encuentra la gráfica en esa página que he recomendado, que es climatewatchdata.org. Lo primero que
que hay que resaltar es que para el año 2021 el total de emisiones de Latinoamérica y el Caribe fue de 4.02 gigatoneladas. Esos son 4.000 millones de toneladas de gases con efecto invernadero que se emitieron en la atmósfera. Si lo comparamos con un dato que yo cité antes, de que en todo el mundo se produjeron 50 mil millones de toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera, entonces esta generación de Latinoamérica viene a representar el 8% de todas las emisiones de todo el mundo. Repito, el 8% de todo lo que se emite del planeta se emite aquí en Latinoamérica. Ahora hay otras cosas interesantes. En esta gráfica, la franja color fucsia corresponde a Brasil. México y Argentina se confunden en la franja color azul. Luego viene una franja rosada que corresponde a Colombia. Y luego viene una franja color lila intenso que corresponde a Venezuela. Quiere decir que nosotros estamos en este momento prácticamente en el quinto lugar como país que más gases con efecto invernadero emitimos a la atmósfera. También es interesante resaltar, y esto coincide con argumentos que hemos expresado antes, que hasta el año más o menos 2014-2015, nuestras emisiones eran las de Venezuela, eran mayores a las de Colombia, pero a partir de esos años 2014-2015, la franja color lila de Venezuela cada vez se va reduciendo más, bien, hasta que en este momento, año 2021, entonces Colombia emite más gases con efecto invernadero, más gases que Venezuela. Estas son algunas de las interpretaciones que uno puede hacer de esta gráfica. Y ese asunto de la reducción de las emisiones de Venezuela ya lo comentamos en audios anteriores y en la propia exposición durante el foro chat. Ok. Mire, realmente esto yo no lo sé, porque la fuga de personal altamente capacitado en Venezuela es sumamente grave, muy, muy, muy grave. Personas que sabían mucho de emisiones y de contaminación atmosférica fueron botadas de PDVSA por allá en el año 2002. Los programas de seguimiento de contaminación atmosférica en las empresas básicas en Guayana creo que se redujeron al mínimo o ya no existen. Por ejemplo, yo sé que había en Puerto Ordaz una red de estaciones que capturaban el aire, lo hacían pasar por un filtro y allí se determinaban los contaminantes, los sólidos en suspensión y todo aquello. Eso es lo que se llama la técnica del high vol, del alto volumen, bien, que en esencia es como una gran aspiradora que tiene la velocidad controlada y tiene un filtro donde el aire pasa forzado a través de ese filtro. Todos los contaminantes quedan en ese filtro. Bueno, dependiendo de la porosidad del filtro, ¿no? A veces de algunos micrones, otras veces son un poco más amplios, pero ese programa se hacía en Puerto Ordaz. Creo que eso desapareció. Y entonces, el otro gran problema es que, por ejemplo, en la parte de suelos, de análisis de suelos, que yo lo manejo un poquito más por mi profesión, yo sé que ahora hay un montón de laboratorios de suelo que no hacen algunos análisis que necesitamos en una muestra de suelo porque no tienen reactivos. Bien, los que son laboratorios vinculados a instituciones públicas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o las universidades, ojo, estoy hablando de instituciones públicas, entonces hay análisis que no hacen porque los equipos se dañaron hace muchos años y no lo han podido reparar, o porque no tienen reactivos. Los reactivos son sumamente costosos, ¿bien?
Entonces, por ejemplo, hay veces que necesitamos hacer capacidad de intercambio catiónico en el suelo y te dice, no tengo el aparato para hacer eso. Bien, entonces los laboratorios de todos estos asuntos ambientales en Venezuela están en situaciones caóticas. Hay algunos laboratorios que se han mantenido y realmente hacen todo el muestreo que uno necesite, pero a unos precios que son, que en muchos casos son inaccesibles, pues. Por ejemplo, a veces para todos los análisis de suelo que uno necesita, un laboratorio de eso está cobrando 50 o 60 dólares por muestra. Y en una calicata usted puede tener 3 horizontes de suelo, ¿no? Y si son 10 calicatas, entonces son 30 horizontes de suelo. Bien, bueno, multiplique eso por 50 dólares, entonces son 1.500 dólares y, ajá, ¿dónde está el dinero para pagar ese estudio de suelo? Solamente en la parte de laboratorio. Entonces, creo que esa situación está muy complicada. Me parece la pregunta muy pertinente, ¿no? Porque creo que la situación está muy, muy complicada. Por supuesto, eso es parte también de la recuperación que tiene que haber en Venezuela, ¿no? De recuperar la infraestructura tecnológica del país. Porque ciertamente, sin infraestructura tecnológica, nosotros no vamos a poder dar pasos certeros en este problema del cambio climático y, bueno, y en muchos otros campos, pues.